Buenas tardes, grupo de Defiende tu Fe, en audios y al canal de YouTube también. Bueno, como este grupo es de debates y defender la fe en audios, hoy vamos a tener a un católico que va a defender la doctrina de sus imágenes. Él afirma que no es pecado, así que adelante, señor Claudio, preséntese. Sí, señor Claudio, puede presentarse su nombre, su iglesia, puede decir su religión y lo que viene a defender. Bueno, sale pues, sí, mi nombre es Claudio Sánchez del Río. Soy cristiano católico, por gracia de Dios, y estoy aquí para debatir o compartir más bien un tema que siempre los protestantes sacan a flote y nos acusan de ser idólatras por usar imágenes. Entonces vamos a tratar de debatir aquí o de comentar todo lo que podamos para aclarar este tema. Muchas gracias por su presentación. Señor Jonathan, ¿puede presentarse usted y presentar su creencia o su fe y lo que viene a debatir? Adelante. Bueno, querido, cordiales saludos de Argentina. Mi nombre es Jonathan, me identifico con la fe cristiana evangélica. Y bueno, en esta oportunidad es un tema interesante el que vamos a tratar con mi amigo católico, a los fines de establecer con aval y sustento bíblico realmente si las imágenes están permitidas o no, como precisamente se las utiliza en el credo católico. Y vamos a ver si se las vincula o no con la idolatría. Por eso es que vamos a tratar ese tema tan interesante. Muchas gracias a ambos por la presentación. Les recuerdo que el debate será subido al canal de YouTube Defiende tu Fe en Audios. Ahora, después de la presentación, les quedan 15 minutos de exposición a cada uno, 3 preguntas intercaladas, 1 minuto para formular la pregunta y el contrario tendrá 2 minutos para responder. Después vienen 10 minutos de refutación en audios de no más de 3 minutos y por último cada uno tendrá 1 minuto de despedida. Así que adelante, continuamos con el señor Claudio y sus 15 minutos de exposición en audios de no más de 3 minutos. Adelante, señor Claudio. Bueno, muchas gracias. Como decía anteriormente, bueno, más bien hace 2 días, cuando trataba de tener el debate, estaba hablando de que es una tristeza que todo el cristiano que era católico haya caído en este tipo de engaño, diciendo y haciendo ver que el tener imágenes es idolatría, y para siempre acusar o hacer ver que el tener imágenes no le gusta a Dios. Siempre el protestante siempre sale con Éxodo 20, capítulo 4 en adelante, donde siempre citan: no te harás ídolo ni semejanza de alguna que esté en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castiga con iniquidad a los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, siempre que se trata de imágenes, el protestante o los hermanos evangélicos, como ustedes se hacen llamar,
siempre sale a relucir este pasaje de la Biblia. Entonces, para mí, pienso que es un pasaje de la Biblia que malentiende el protestante y se le hace fácil y muy a la ligera se los aplica al cristiano católico, acusándolo de idólatra por tener imágenes. Pero nunca se ponen a ver el versículo 23 que dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, pues ahí está un malentendido siempre del hermano protestante para nosotros los católicos por tener imágenes. Otra de las cosas que siempre el protestante se escandaliza es cuando nos postramos enfrente de estas imágenes que obviamente representan algún santo de la Iglesia Católica, o representan a María Santísima o a un ángel. Pero en la Biblia podemos ver que hay postraciones ante hombres. Por ejemplo, como podemos ver en Génesis 27-29, que dice: sírvanse pueblos y naciones, se inclinen a ti, Señor de tus hermanos, y sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Entonces, esta cita es cuando Isaac bendice a Jacob y le dice esto. Le dice que las naciones se inclinarán ante él. Entonces, ¿cómo es posible que en la Biblia esté eso y no se diga que no se crea que se está adorando? Algo que siempre, como digo, algo que siempre el protestante siempre se escandaliza por ver a un cristiano católico inclinándose ante imágenes de santos. Fueron personas reales en la vida y que ahora están con Dios. Entonces, ¿cómo es posible que no entiendan eso si en la Biblia está que se adora, se inclinan ante hombres? Y hay varias citas. Otras, bueno, ahorita la pongo. Otra cita es 2 de Samuel 9:8, que dice: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces, aquí es donde también Jonatán, se postra ante David o se reverencia. Se inclina ante David. O sea, esto es adoración, esto es idolatría. Claro que no, es un signo de respeto. Y una vez más, es un ejemplo más de cómo hay en la Biblia ocasiones donde
un hombre se inclina ante otro hombre y no necesariamente es para adorarlo, sino para brindarle respeto. Entonces, una vez más, aquí está otro ejemplo. Hay otro ejemplo donde, o sea, si se ponen a leer y si se ponen a usar la lógica del protestante, sería vamos a decir, pues para arrancarse literalmente los pelos de la cabeza, porque dice en 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 4, dice así: entonces el rey dijo a Sibá: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Sibá, inclinándose: Rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. ¿Cómo es posible que Sibá se dirija así a un rey de la tierra, a un humano? ¿Acaso lo está adorando? Y hay varios ejemplos como estos. Entonces, pues es muy no sé cómo decirlo, pero o sea, el protestante no mira esto y acusa al cristiano católico de que al postrarse ante una imagen de alguna persona está siendo idólatra. Ahora bien, no sé por qué, pero no sé por qué el protestante no entiende que en la Biblia se habla de imágenes de ídolos, imágenes de sacras. O sea, en el Antiguo Testamento, cuando el rey Salomón iba a hacer el templo, Dios le ordenó hacer muchas imágenes en el templo. Cuando se hizo el Arca de la Alianza, Dios ordenó que hiciera querubines encima de esa arca, y en la arca, al pie de la arca, también se postraban. Entonces, ¿cómo es posible que el protestante no mire eso? O sea, no mire que hay imágenes que le agradan a Dios, y obviamente imágenes que representan ídolos, que son falsos dioses, que nada tienen que ver con Dios, y es donde está la idolatría. Cuando tú le das la deidad, o cuando tú piensas que, vamos a decir, que una criatura o un dios inventado, como los dioses que tenían todos estos pueblos alrededor, se les daba, se creían que eran divinos. Entonces, ¿cómo es posible que el protestante no vea esa diferencia, no logre diferenciar esto? Y una vez más, o sea, como digo, o sea, en la Biblia se habla de los dos tipos de imágenes de falsos dioses e imágenes sacras. Las imágenes que hay en la Iglesia Católica no representan ningún falso dios, representan gente real que existió, representan ángeles, representan a María Santísima, representan al mismo Jesús, y pues son de ayuda para nuestra fe. Entonces, no entiendo por qué el protestante no logra distinguir esto. Un dato curioso que se encuentra en el Nuevo Testamento: cuando Pablo va a visitar, me parece que es a
no me acuerdo a qué población va, parece que a los de Antioquía, que llega y encuentra todo tipo de ídolos, todo tipo de divinidades. Pablo nunca destruye todas estas estatuas. Incluso hay un altar para el Dios desconocido. Entonces, es otra cosa que el protestante siempre está diciéndole al católico: oh, destruye tus imágenes. E incluso en las redes sociales miran videos de cómo supuestos conversos agarran las imágenes católicas y van y las destruyen con un martillo, o las queman, o qué sé yo. Entonces, ¿por qué Pablo, cuando visitó esta comunidad, por qué no hizo eso? Entonces, una vez más, ¿por qué el protestante siempre confunde, siempre tergiversa todos estos pasajes bíblicos, o no los entiende, o ve lo que, bueno, están realmente confundidos para mí, a decir verdad? Porque, bueno, ni el mismo Jesús estando en todo el pasaje de los evangelios, en todos los evangelios, nunca se mira a Jesús atacando los dioses, vamos a decir, del pueblo romano o del pueblo griego, que eran los que estaban en el tiempo de Jesús. Porque si nos ponemos a investigar, ellos tenían muchos dioses, tenían muchos dioses que, verdad, ahorita ni sé, ni me acuerdo cuáles son, pero todos estos eran pueblos paganos que tenían muchos dioses, y no tan solo ellos, o sea, todos los pueblos paganos que rodeaban a Israel. En tiempo de Jesús, Él siendo Dios, ¿por qué no fue y los destruyó? ¿Por qué no fue y les quebró todo eso? Es algo que vamos a decir que el hermano protestante no se pone a pensar. Bueno, aquí termino con mi corta exposición. Espero se haya entendido. Como digo, es la primera vez que hago esto. Gracias por la paciencia que me han tenido, y pues adelante. Muy bien, Claudio, gracias. Ahora vamos a esperar a Johnny. Aquí terminan los 15 minutos de exposición del señor Claudio. Continuamos con Johnny. Adelante, señor Jonathan, con sus 15 minutos de exposición en audios de no más de 3 minutos. Bueno, muy amable. Voy a desarrollar el tema realmente que genera tanta controversia, como es las imágenes y la idolatría, y ver más allá de lo que nosotros pensemos o creamos o sospechemos que a Dios no le va a molestar. Considero que es un tema que hay que agotar en la Escritura para realmente saber si Dios aprueba o no aprueba que se confeccionen, que se creen, que se hagan imágenes o semejanzas para fines religiosos o de culto, porque, bueno, muchas veces se compara esto con tal vez alguna foto de un familiar, o decir la plata, el dibujo que tiene el billete, pero considero que hay que hacer una diferencia, porque muchas veces se lleva a ese extremo para querer justificar, y no todas las imágenes son creadas con fines
religiosos o con fines de culto tal vez, o imágenes sacras como tal vez menciona el catolicismo. El billete no fue creado para ser venerado, por ejemplo, o adorado, sino más bien para comercializar con él, ¿verdad? Si tú sacas una foto no es para después decir yo la voy a hacer una imagen para adorarla y pedirle, no sé, que me bendiga. Entonces hay que hacer esa distinción. Considero que hay que hablar del tema desde el punto de vista católico romano, porque no puedo hablar desde el punto de vista cristiano evangélico sobre las imágenes, porque nosotros directamente no tenemos imágenes, porque la Biblia condena eso. Y vamos a explicar por qué. Voy a explicar por qué. Por ejemplo, la teología católica romana distingue 3 clases de culto. Esto es interesante saberlo y conocerlo. Distingue por un lado la latría, L-A-T-R-I-A, latría, que es en el sentido de adoración, que se expresa con la genuflexión, ¿no? La genuflexión es una acción de doblar una rodilla o ambas hacia el suelo, y generalmente en señal de reverencia, sumisión o adoración. Entonces, esta latría es el culto que se debe solamente a Dios. Esto es a cada una de las 3 personas divinas, ¿no? A la humanidad de Cristo, ya que el culto se dirige hacia la persona única de Jesús, que es divina. Además, se dirige hacia a las supuestas reliquias de la verdadera cruz del Calvario, por el contacto físico con Jesús, a la imagen del crucifijo, por ejemplo, en Viernes Santo, y al sacramento de la Eucaristía, donde se supone, con la doctrina que tiene el catolicismo romano, y creo que ortodoxo también, en donde dicen que realmente está presente, bajo los elementos del pan y el vino, el Señor Jesucristo, porque ellos consideran que se transustancia. Entonces, estas cosas que he nombrado son las que están distinguidas como latría, o sea que se les puede dar una adoración mediante genuflexión, o sea, postrándose al suelo, en acción de reverencia, sumisión o adoración. En segundo lugar, otra clase de culto de estas 3 que distingue el catolicismo romano es la hiperdulía. La hiperdulía, o superior veneración, también como se le conoce, que se expresa con una profunda inclinación de la cabeza. Ojo, acá ya no se postra, sino hay una inclinación de la cabeza. Esta clase de culto es propia de María, por el privilegio singular de ser la madre de Dios, ¿no? Como llaman allí, como dice el catolicismo romano. Bien, y por último tenemos la dulía. Solamente mencionamos la latría, la hiperdulía, y por último mencionamos la dulía. La dulía, D-U-L-I-A, es o veneración. Esta se expresa con una inclinación moderada de la cabeza, ¿no? Y este es el culto debido a todos los santos canonizados, declarados, podemos decir, solemne y oficialmente como santos, ¿no? en el cielo, de la Iglesia de Roma. Muchos teólogos, podemos decir, exigen, inclusive quieren agregar un culto especial de protodulía para José, San José, como le llaman, porque proto en griego es primero, ¿no? Y es el primero entre los demás santos, o sea, hablando de esta última, que es la dulía. Quieren agregar un tipo de dulía que es la protodulía a José, porque él es el primero de los santos, ¿no? Por la condición de ser el singular verdadero esposo de María y el padre tutelar del Señor Jesús. Ahora, el católico medio, es interesante distinguir esto, el católico medio o promedio, tal vez sería mejor decir, que no entiende de estas sutilezas, de distinguir entre latría, hiperdulía, dulía. Bueno, aquel católico promedio que no comprende esto, ¿qué hace? Suele en su ignorancia, podríamos decirlo así, porque no hablamos de maldad o mala voluntad o mala fe, en su ignorancia suele tributar
a todos el mismo aprecio, arrodillándose lo mismo ante las imágenes de los santos, por ejemplo, que las de María, que las de Jesús, o sea que solo a los más formados en el catolicismo, teología católica, se les ve arrodillado únicamente ante el sacramento, ¿no? Que ya mencionamos. Ahora, con la Biblia en mano nosotros estamos en la obligación a decir con la palabra de Dios que la Escritura no distingue una diferencia entre culto de latría y de dulía, sino que directamente prohíbe adorar y arrodillarse ante nada ni nadie que no sea el mismo Dios. Entonces, esto lo podemos ver tranquilamente en versos como Éxodo 20, 3 al 5, en donde vemos casualmente en este pasaje, lo buscamos, bien, acá lo tenemos, Éxodo 20, 3, 5, donde nos habla, por ejemplo, de el primer mandamiento, que muchas veces el católico romano, para justificarse, fusiona el primero con el segundo mandamiento, y el primer mandamiento dice claramente: no tendrás dioses ajeno delante de mí. Entonces normalmente el católico dice: no, pero no es un Dios ajeno. Ojo, estamos hablando de nada más y nada menos que el Dios que adoramos, el Dios, nuestro Dios, y aquellos que son dignos de ser llevados a imagen, como es María, los santos, los ángeles, pero estamos todos relacionados con el Dios, no es un Dios ajeno. Bueno, pasemos al segundo mandamiento. El segundo mandamiento nos habla dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Dice: no te hagas imagen de nada, ni ninguna semejanza, ni nada parecido de lo que esté arriba en el cielo. Lo que está arriba en el cielo abarca, ¿qué puede haber arriba en el cielo? A ver, si dicen que los santos están en el cielo, si María está en el cielo, si el católico afirma estas cosas, sabemos que los ángeles están en el cielo, sabemos que Dios está en el cielo, Jesús está en el cielo. Entonces, ¿por qué dice: no te hagas imagen de nada que esté en el cielo? Pero para no dejarlo ahí, dice: ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora, continúa. Repitamos que es el segundo mandamiento, no es el primero donde dice: no tendrás dioses ajenos. Continúa en el verso 5 del capítulo 20, dice: no te inclinarás a ella ni las honrarás. Entonces acá entra esto de que habíamos hablado nosotros, de los distintos tipos de culto que tributa muchas veces el católico, en donde está, por ejemplo, la latría, la hiperdulía y la dulía, en donde en su ignorancia se postran, inclusive en la misma latría, se postran ante la imagen del Señor Jesús, siendo que dice que no se hagan imagen de nada, y arriba en el cielo está Dios. Entonces no es un Dios ajeno como dice el primer mandamiento, es el mismo Dios. Dios prohíbe que se haga imagen de Él mismo. Acá hay una situación digna de ser mencionada, porque Dios no permite que se haga ni imagen de Él mismo. En Éxodo 32, 4 al 8, vemos cuando se pervierte el pueblo, cuando Moisés sube allí al monte y tras su demora el pueblo se corrompe. Entonces vemos en Éxodo 32 que Aarón, cuando hace el becerro de oro, ustedes dirán: ¿es otro Dios? No, no es otro Dios. En el versículo 5 dice, luego de haber hecho el becerro, dice Aarón: y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Entonces estaban haciendo eso precisamente simbolizando, no habían visto, que bueno, sabían cómo era. Entonces por ese motivo lo hacían para Jehová, no era un Dios ajeno. Bueno, inclusive vemos en Deuteronomio 4, 15 y 16, donde refuerza esto, de que directamente Dios no quiere que se haga imagen ni siquiera de Él mismo, cuando dice, hablando allí, dice: guardad, en el verso 15, inclusive el título de la mayoría de las Biblias, la Reina Valera 1960, dice el título de advertencia contra la idolatría, ¿no? Guardad pues, acá está hablando sobre la idolatría, dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego. Entonces, dice, se pone él como ejemplo: guarden mucho sus almas, porque no vieron ninguna figura mía, o sea, hablando Dios, cuando hablé con vosotros en medio del fuego.
Y sigue el verso 16, dice, o sea que está vinculado con lo anterior, ¿para qué? Para que no os corrompáis, para que no se corrompan. Pero a ver, si es una imagen de Dios. Entonces, ¿cómo dice? Guarden sus almas de no hacerse ninguna figura mía, o sea, que no vieron ninguna figura cuando les hablé del fuego, para que no se corrompan. Y continúa y dice, a ver, ¿por qué? ¿En qué se corromperán? Dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Efigie de varón o hembra. Entonces, a ver, tenemos que estar seguros de esto, porque muchos confunden y dicen, no, pero a ver, seguí leyendo, ¿de qué habla? Te habla de los ídolos. No. Esto está dividido, este fragmento, en dos partes. La segunda parte está hablando obviamente de los astros, que levantes tus ojos al cielo y veas y adores a la luna, al sol, a las estrellas. Eso es obvio que, ¿para qué te vas a hacer imagen del sol tal vez? Más allá que te la podés hacer, pero levantás la mirada y lo ves todos los días. Pero la segunda parte no suprime la primera parte, en donde inclusive Dios mismo se pone como ejemplo y dicen que no se hagan imagen de Él mismo. De Él mismo. Entonces acá hay una situación que hay que dejar clara. Dios no quiere y abomina que se haga una imagen de Él mismo. Bueno, es interesante darnos cuenta, por ejemplo, hablando de todos los lectores nosotros de habla hispana, lengua castellana, no hace mucha falta explicarles el culto y la devoción con que son veneradas tantas y tan variadas imágenes de santos y vírgenes, como mencionábamos, especialmente de la Virgen María y de Jesús, ya en la cruz, ya en el sepulcro. Por ejemplo, quienes entren en el Pilar de Zaragoza, en el Templo de Jesús, de Medinaceli en Madrid, no sé si lo han visto ahí, si no googleenlo, o veanlo en un medio de difusión masiva, etcétera. Este es un ejemplo. Comprobarán las largas filas de devotos, de fieles que van a besar el reverso de la columna del pilar y a pedir un señalado favor, un milagro, en determinados días, ¿no? Al Cristo de Medinaceli. Mientras unos pocos, muy pocos, podemos decirlo así, van a la capilla donde se reserva el Santísimo, o sea, donde según la teología católica está realmente presente el mismo Jesucristo. Ahora, una pregunta tal vez, ¿no?, para reflexionar. ¿No están tales devociones rondando el límite del fetichismo y de la idolatría, aún mirándolos desde el punto de vista católico romano, ¿no? Lo mismo podríamos decir, sin nombrarlas y sin ánimo de ofender, de muchas procesiones, especialmente de Semana Santa, de las disputas, por ejemplo, acerca del poder milagroso de las imágenes, aún de un mismo santo, de ese lugar, de un lugar X, por ejemplo, donde yo vivo, hay varios santos, donde, por ejemplo, se va gente a pedir trabajo, va gente a hacer pactos, juramentos, a imágenes. Inclusive hay algunos que se van arrodillados, llegan. Entonces, a ver, ¿cuál es la situación en esto o para reflexionar? Dios sabe hasta qué punto pretenden sustituir el verdadero arrepentimiento interior, podemos decir, con estas penitencias que muchas veces se hacen en base a esto, que no es bíblico, dicho sea de paso, de cosas que bordean la ridiculez, y muchas veces hay cosas trágicas, que por el tiempo no las podemos mencionar, hablando de algunas devociones. Tenemos San Antonio en busca de novio, San Nicolás en busca de dinero. Acá, por ejemplo, donde yo vivo, tenemos, no recuerdo el nombre del santo que es para el trabajo. Ahora, es honesto promover de parte de quienes tienen un mayor conocimiento de la teología, o al menos permitir muchas de estas manifestaciones exteriores, que de religiosa nada más tienen nombre, ¿no? Ahora, bueno, se me terminó el tiempo. Hasta aquí los 15 minutos de exposición del señor Jonathan. Esperamos que el señor Claudio se presente para pasar a lo siguiente. Muy bien, hasta aquí fueron los 15 minutos de cada uno de exposición. Ahora vamos a pasar a las preguntas intercaladas. 1 minuto para formular la pregunta y 2 minutos para responderla. Comenzamos con la primer pregunta del señor Claudio.
Adelante, señor Claudio. Johnny dijo que la Biblia prohíbe arrodillarse ante nada que sea Dios, pero sin embargo en la Biblia hay pasajes donde vamos a decir, uno se postra, personas se postran ante otras personas. ¿Qué tiene que comentar al respecto? Yo ahí en mi primera exposición le di algunas citas bíblicas de algunas instancias donde gente se postra ante otra persona. Señor Jonathan, tiene 2 minutos para responder a esa pregunta. Adelante. Bueno, sí, en realidad lo voy a desarrollar mejor en la refutación, porque no me van a dar los 2 minutos para responderla, porque sí, me dio algunas citas y sería bueno responder y dedicarle el tiempo que se merece. Pero lo que le puedo responder y adelantar es que hay una situación acá que está muy vinculado a lo que yo le expresé, también con el tema de las imágenes, está muy vinculado esto a decir, bueno, una foto, un billete o cosas donde muchas veces ellos dicen, no, entonces no habrían que hacer ningún tipo de imagen. No, cuando algo es con fines idolátricos, con fines religiosos, con fines, podríamos decir así, de divinos o que trascienden, que son precisamente no por una situación cotidiana o secular, entonces allí eso es lo que se prohíbe. Por eso es que en el mandamiento dice no te harás imagen, pero después dice ¿imagen para qué? No te inclinarás a ella ni las honrarás. Bien, la honra que se le puede dar a alguien en este mundo, a un ser vivo, no está prohibida. No está prohibida. Es más, la misma escritura nos dice que debemos, en Filipenses 2.3, dice que debemos considerar a los demás como superior a nosotros mismos. Entonces, si vos considerás a alguien como superior a vos mismo, inclusive te dice que honres a tu padre y a tu madre. La misma honra que se prohíbe en el segundo mandamiento, lo vemos en algunos mandamientos posteriores, nos dice que lo honremos. Entonces vos decís, pero no te decía que no lo honraras. No, porque es otro tipo de honra, es otro tipo de respeto. Que eso es lo que vamos a... yo luego en la refutación, a los 10 minutos, lo voy a desarrollar mejor para explicar los versículos que él mencionó. Pero no está mal ese tipo de reverencia, o como le quiera llamar, o honra. Es más, es bíblico. Gracias por la respuesta, señor Johnny. Ahora tiene 1 minuto para formular una pregunta. Adelante. Bien, muchas gracias. Bueno, mi primera pregunta para mi amigo Claudio es, por ejemplo, ya que siempre el catolicismo romano se va al Antiguo Testamento para justificar el tema de la confección de imágenes, llámese arca, llámese querubines, llámese serpiente de bronce en el desierto, llámese la misma arca, o el inmobiliario, todo lo del templo, ¿no? Mi pregunta es la siguiente: para cada una de esas cosas, Dios impartió y le dio directrices precisas, medidas, posturas. Bueno, los ángeles, los querubines se deben tocar, las puntas de las alas por encima del propiciatorio. Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿el catolicismo romano ha recibido algún tipo de directiva en cuanto a detalle o para hacer todas las imágenes humanas, a imágenes humanas que hacen en sus iglesias, llámese María, Jesús, los santos, los ángeles, etcétera? ¿Han recibido algún tipo de directiva para justificar, ¿no? Y en cierto modo quedar sin poder justificar esa situación? Gracias por la pregunta. Ahora el señor Claudio tendría 2 minutos para contestar a esa pregunta. Adelante, señor. Bueno, aquí es donde yo me pregunto, entonces, no que el protestantismo muy bíblico, si está en la Biblia, aunque esté en el Antiguo Testamento, claramente se puede ver el
uso de imágenes sacras, como dices tú, con fines religiosos, directamente, vamos a decir, ordenadas por Dios. Pero para entender las imágenes que ahora el catolicismo tiene, hay que entender que la Iglesia Católica o el catolicismo o el cristianismo católico es la continuación de ese pueblo que Dios escogió en el Antiguo Testamento, que es el pueblo judío. Entonces, si el pueblo judío pudo hacerlas, ¿por qué no las puede hacer el catolicismo? ¿Por qué no? Aparte, son imágenes que, como digo, se representan a alguna persona que ha tenido una vida de santidad, que es a lo que nos llama Jesús, que ha tenido o como María Santísima, o sea, santísima por excelencia, porque en ella se encarnó nuestro Señor Jesús, obviamente. ¿Por qué no hacer una imagen de ella? O como el crucifijo, que es una imagen de nuestro Señor Jesucristo, de cuando lo crucificaron, obviamente. Entonces, como digo, o sea, es de mucha ayuda el tener estas imágenes, así como les fue de ayuda a los judíos, el primer pueblo escogido. Muy bien, señor Claudio, por su respuesta. Ahora tiene un minuto para formular su segunda pregunta. Adelante. Es grabar un pequeño audio para la respuesta, diciendo sí o diciendo no. O sea, sí respondiste, está bien, pero no fue la respuesta que él esperaba, ¿me entiendes? Pues esa es mi respuesta. Pero si quieren algo más concreto, pues en realidad sí. Pero hay que, como digo, hay que considerar, ahí entra ya entran otros aspectos, que es el saber que la Iglesia Católica es la continuación del pueblo escogido por Dios, pero ese ya es otro tema. Entonces, por eso formulé mi respuesta de la manera que lo hice. En la Biblia, Dios ordena que no se hagan ídolos, que no se hagan imágenes y no se postren ante ellas. Pero ¿por qué después Dios sí ordena que se hagan, como decías tú, los querubines, el arca de la alianza, que se hagan imágenes en el templo que construyó el rey Salomón, o la serpiente de bronce? ¿Acaso Dios se contradice? Muy bien, esta es la segunda pregunta del señor Claudio. Gracias por la pregunta. Señor Johnny tiene 2 minutos para responder a esa pregunta. Adelante. Bueno, espero poder responderla en el tiempo que me queda. En realidad Dios no se contradice. Tanto como muchas veces hablamos del día de reposo y que Él es dueño de anular cualquier o modificar cualquier mandamiento, ya sea en forma transitoria o no, podemos ver cómo el Señor puede modificar un mandamiento, pero es exclusivo. Por ejemplo, si decimos no matarás, sin embargo, el pueblo cuando salió allí en el Éxodo, después de recibir este mandamiento no matar, ¿y a cuántos mató? Y muchas veces Dios mandaba a que mataran y no dejaran a uno vivo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dios se contradice? No, Él es dueño, Él es Señor, Él es el legislador, Él puede modificar a antojo. Sin embargo, pese a que mandó matar, no quitó el mandamiento de no matarás. Vemos
qué sé yo, no cometerás adulterio, en Oseas 3:1, cuando le dice a Oseas que vaya y que se llegue a una adúltera. Sin embargo, el mandamiento de no cometerás adulterio sigue intacto. Él hace una excepción. La excepción no hace la regla, podríamos decirlo así. Dios no permite que se haga imagen, pero sin embargo Él permitió, como te di el ejemplo de los otros mandamientos, que se hiciese la imagen de la serpiente de bronce, por ejemplo, es tipo de Cristo. Pero después fue destruida. ¿Por qué? Porque se le dio un fin, ya cumplió su propósito. Sin embargo, el pueblo siguió venerándola, siguió y ahí cometió idolatría. Con el arca también es lo mismo. El arca, en cierto modo, es como el trono de Dios. Es un tipo que se mostró en el cielo. ¿Has escuchado hablar cuando dice que Dios cabalga sobre querubines? Dios se manifestaba sobre la tapa del propiciatorio entre medio de los dos querubines. Este modelo fue conforme al modelo que se le mostró a Moisés en el cielo. Entonces, Dios se manifestaba allí arriba del arca. Por eso es que se hacían, llámese procesión, estaba ahí, porque Dios estaba allí. Su presencia descendía allí en columna. Pero bueno, se me fue el tiempo, no voy a poder seguir, pero es esa la respuesta puntualmente. La excepción no hace la regla. Dios no se contradice. Gracias por la respuesta, señor. Jonathan tiene 1 minuto para formular su segunda pregunta. Adelante. Bueno, muy amable. Mi pregunta para Claudio es respecto a lo que leí en mi exposición, uno de los pasajes, que es Deuteronomio 4, 15 y 16, cuando le dice, por ejemplo, el Señor: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Y continúa, dice: para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. A ver, la pregunta es la siguiente. Dios se pone como ejemplo Él, de que no lo vieron, para que no se hagan imagen de Él. O sea, Él está explicando por qué no lo vieron, para que se guarden su alma y no se corrompan haciéndose imagen de Él. Vimos el ejemplo también de la serpiente, del becerro, vimos el ejemplo también del segundo mandamiento. Entonces, ¿cómo interpreta Claudio este pasaje? ¿Por qué se puso como ejemplo Dios de que no lo vieron para que no se hagan imagen de Él mismo? Espero que me la responda puntualmente. Ahí está la segunda pregunta del señor Jonathan. Señor Claudio, tiene 2 minutos para responder a esa pregunta. Adelante. Bueno, para empezar, yo no leo que Dios se haya puesto como ejemplo. Ahí simplemente dice que Dios habló en el Horeb desde el fuego. Entonces no entiendo en dónde Él se pone como ejemplo. Si solamente dice que no haga figura alguna que se mire en el cielo, no miro que se ponga Él como ejemplo. Y más aún, o sea, habla desde el fuego, de una imagen, habla de una imagen en la tierra. Entonces, ahí es una mala interpretación tuya, o no sé qué es lo que tratas de hacer ahí. Muy bien, señor Claudio, tiene usted 1 minuto para formular su tercer y última pregunta. Adelante. Rápidamente, el otro día, y perdón que te incluya en esto, Lithium, yo le pregunté a Lithium que si la serpiente de bronce era un ídolo, y él me dijo que sí. Ahora te pregunto a ti, ¿qué es lo que tú piensas de eso? Y te voy a hacer una segunda pregunta para que me respondas la que tú quieras. En el Nuevo Testamento, cuando llega San Pablo, como te digo, con estos otros cristianos, no me acuerdo de dónde eran, que miró el altar al Dios desconocido, ¿por qué Pablo no les tumbó ese altar?
o porque él de alguna manera lo aprueba. Cualquier pregunta, respóndeme. Esta fue la tercera y última pregunta del señor Claudio. Señor Jonathan tiene 2 minutos para responder a esta pregunta. Adelante. Bueno, fueron 2 preguntas. Me dijiste que eligiera una. Voy a ver si tengo un poquito más de tiempo, te respondo las 2. No tengo ningún problema. La primera pregunta que me hiciste fue respecto a la serpiente de bronce. La serpiente de bronce fue un ídolo, pero fue un ídolo luego. O sea, cumplió su propósito, ser tipo de Cristo, castigar al pueblo con esas serpientes que los mordían y les daban muerte. Muy venenosa la serpiente del desierto. Dios levanta esa serpiente de bronce y todo el que la miraba se salvaba. Luego el tipo se confirma en el antitipo en el Nuevo Testamento, donde habla del Señor Jesucristo diciendo: como la serpiente de bronce es levantada, si es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que no cree. Bueno, entonces cumple su propósito, luego no es destruida, debería haber sido destruida, y luego creo que el rey Ezequías me parece que la destruye porque el pueblo ya la comenzó a idolatrar. Entonces, en un primer momento, cuando cumplió su propósito, no fue un ídolo, cumplió el propósito que Dios quiso para ella, y luego pasó a ser un ídolo. A posterior pasó a ser un ídolo. Ahora, respondiéndote a la otra pregunta de Pablo, esa ciudad que no recuerdas tú es Atenas. Pablo, cuando estaba en Atenas, si vos lees bien detenidamente en Hechos 17-16, dice que el espíritu de Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Se enardecía el espíritu de él. Pablo no podía destruir nada, porque, es más, inclusive luego cuando hace el tumulto, el platero, no recuerdo el nombre, porque hacía ídolos, hacía ahí de una diosa, y muchos los que se apartaban le afectaba el negocio. Entonces él creó un tumulto y se lo llevan preso a Pablo. Entonces Pablo no podía destruir, no podía hacer como hacía el Señor Jesús, agarrar un azote de cuerdas, y porque estaba en su lugar, en la puerta del templo. En cambio acá él estaba en Atenas. ¿Cómo va a destruir los ídolos? y respecto al Dios no conocido, vemos la astucia de Pablo. Realmente eso nos tiene que llevar a nosotros a ser así, ¿no? Están en tierra enemiga y él aprovechó para predicarles el evangelio con ese del Dios no conocido. El imperio romano en ese tiempo tenía un lema, que Roma es digna de que todos los dioses vengan a ella. Entonces ellos recibían con los brazos abiertos a todos los dioses, y entre ellos recibieron al Dios no conocido. Entonces ese Dios no conocido, dice Pablo, es al que yo les vengo a predicar. Ese Dios no conocido. El Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por mano humana, y continúa predicándole. Pero es el Dios no conocido. Espero haber respondido las 2 preguntas. Gracias por su respuesta, señor Jonathan. Tiene 1 minuto para formular su tercera y última pregunta. Adelante. Bueno, mi tercera pregunta para el amigo Claudio es, voy a citar 2 versículos. Mateo 18, 6 y 7, que dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. En Romanos 14, 13, bueno, no lo voy a buscar, pero dice más o menos: decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano, ¿no? Ahora la pregunta en base a esto es la siguiente: ¿por qué el católico, explicando, como expliqué, el tema de las diferencias entre los tipos de culto, donde hay muchos que lo hacen en forma ignorante, ¿por qué tienen la necesidad de tener imágenes? O sea, ¿dónde encuentran en la Escritura la necesidad de tener imágenes para venerar o adorar a Dios? Eso no estaría inclusive atentando contra estos versículos donde dice que es mejor que se ate una piedra al cuello, una piedra de molino, antes de ser ocasión de tropiezo estos pequeños. Y mucho débil en la fe, en donde no hace falta que yo se los diga porque se ve,
utilizan esto y se equivocan en esto de la dulía, la hiperdulía, se equivocan por esta ignorancia, están siendo ocasión de tropiezo. Ahora, ¿por qué tienen la necesidad? Esta es la pregunta, ¿por qué tienen la necesidad? ¿Dónde encuentran en la Escritura la necesidad de hacerse imagen? ¿Dónde? Gracias por su pregunta, señor Jonathan. Señor Claudio tiene 2 minutos para responder a esa pregunta. La necesidad de hacerse imágenes. Si bien ahorita en estos tiempos toda la gente, o la mayoría de la gente sabe leer, escribir y sabe, vamos a decir, educarse por sí misma, o que vayas a la escuela, en la antigüedad no se podía hacer eso y no todo el mundo tenía. Entonces, una de las formas que haces es a través de imágenes, porque tú dices que cuál es la necesidad, o sea, o cuál es si hay que prescindir de ellas, ¿no? O sea, que se ocupan las imágenes. Nosotros las imágenes en la Santa Iglesia Católica les llamamos sacramentales, que es el nombre que se les da como a todos los, pues en esta ocasión a las imágenes, estatuillas o lo que tú quieras, que representan algún pasaje bíblico o algún santo, lo que sea. Y más que mirar a la imagen y más que a la imagen, se tiene que, todo cristiano católico que quiere ahondar en su fe, tiene que estudiar, vamos a decir, si es imagen de un santo, lo que hizo aquel santo, su relación con Dios, cómo vivió o por qué se llama santo. En cuestión de la Santísima Virgen María, pues también lo mismo, o sea, estudiar su vida con Jesús y cómo ella nos puede ayudar a llegar a Jesús, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito de las imágenes. Te lo expliqué muy rápidamente porque se me acaba el tiempo. Gracias por su respuesta, señor Claudio. Bueno, hasta aquí terminaron las preguntas y respuestas intercaladas. Ahora quedan 10 minutos de refutación, donde se va a refutar los argumentos que se expusieron desde el principio, sin usar el ad hominem, es decir, el ataque personal. Se ataca solamente a la doctrina. Así que, señor Claudio, tiene usted 10 minutos para refutar la exposición del señor Jonathan en audios de no más de 3 minutos. Adelante. Bueno, si mal no recuerdo, Johnny empezó tratando de ver cómo es que nosotros como católicos le rendimos culto a las imágenes y a Dios. Y él mencionaba la latria, la hiperdulia y la dulia. Lo que me causa un poco de, no sé, como de admiración es por qué un protestante evangélico se mete a mirar cómo es que nosotros decimos cómo se debe de dar el culto a Dios y a las imágenes. Si él entiende esto, entonces ¿por qué nos acusa de idolatría? ¿O por qué acusa al catolicismo de idolatría por tener imágenes? Si él mismo casi puntualmente dio una buena explicación de qué es latria, de qué es hiperdulia y de qué es dulia. Donde sí no me gustó la descripción que dijo es que dice que dulia es la inclinación moderada de la cabeza.
Bueno, para saber exactamente si alguien está cometiendo idolatría, vamos a decir, bueno, eso ya es como si miramos a alguien postrándose ante una imagen de algún santo, pues ya tendríamos que ir personalmente y preguntarle, a meternos con él, es preguntarle, decirle, bueno, ¿usted está haciendo latria o está haciendo hiperdulia o dulia? Entonces ahí pues ya queda, es una cuestión entre la persona que está haciendo la reverencia y Dios, esté inclinado ante a cualquier estatua. Ah, Otra cosa que dice Johnny dice que la Biblia prohíbe arrodillarse ante nada que sea Dios. Eso fue su aseveración. En la Biblia hay instancias donde, vamos a decir, yo ya le leí pasajes de la Biblia, y fueron solamente algunos, donde una persona se arrodilla ante otra, se inclina ante otra. Y como digo, o sea, no es para... no queremos acusarlos de que están adorando. Algo que el protestantismo no quiere distinguir es que al arrodillarse, esa es una acción, pero ya lo que haces después es como digo, es entre tú y Dios. O sea, y si tú te arrodillas ante una persona, pues no vas a reconocerlo como Dios. Es donde entra la idolatría. Entonces vamos a decir, como nosotros, al igual que las personas que, vamos a decir, en la Biblia, o los pasajes que en la Biblia vemos que se postran ante otras personas, no reconocemos a esas otras personas como Dios. Claramente está marcada esa diferencia en todos los pasajes bíblicos. Incluso en el Nuevo Testamento, cuando se postran ante Jesús, la misma Biblia dice, se postraron ante Jesús y le adoraron. Entonces, nosotros, como digo, nosotros no, cuando nos arrodillamos ante otra persona, no reconocemos que sea Dios. Nosotros sabemos que al arrodillarnos, si es una persona, o fue un santo, o qué sé yo, o fue María Santísima, nosotros sabemos quién es María Santísima. Entonces, pues ahí hay que saber distinguir. Y voy a retomar un poquito de lo que dijo también Johnny en Deuteronomio 4:15. Una vez más, él dice que Dios se pone de ejemplo para que no hagan imagen de él. Pero en el Deuteronomio 4:15 dice así: así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb de en medio del fuego. Y si mal no recordamos, es cuando Moisés ve la zarza ardiendo, que Dios le habla mediante esa zarza. ¿Y qué es lo que es esa zarza?
es una imagen. Es una imagen que Dios utilizó para hablarle al pueblo. Entonces, ahí no veo donde diga que Dios se puso como ejemplo. Quisiera que me explicara más un poquito acerca de eso. No sé si se diga eso porque después en el versículo 19 dice: no sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol. No sé si sea porque dice eso, que levante los ojos al cielo, y como sabemos siempre, el cielo siempre lo asociamos con Dios. Entonces no sé si ahí se confunda y diga, bueno, entonces es Dios que se pone, por ejemplo. Como digo, o sea, no lo miro ahí. Y otra cosa que decía de las procesiones, como digo, o sea, ese ya es religiosidad popular, pero con justa razón se hacen, porque así como en el Antiguo Testamento se transportaba la arca en procesión, se transportaba pues todo eso como al templo, cada año bajaban al templo en forma de procesión. Entonces, ¿por qué el cristianismo católico no lo puede hacer? O por qué, vamos a decir, por qué el protestante no lo hace. ¿Ve? O sea, se tiene que ver más que nada en estos santos, en estas estatuas, la obra de Dios. Si bien hay mucha gente que yo entiendo que es ignorante acerca de todos estos temas, bueno, ellos no han ahondado en la fe. Y pues esa es hasta ahorita mi refutación. Espero haya sido claro. Espero me haya hecho entender. Gracias, Claudio, te quedaron 2 minutos. Bueno, esta fue la refutación del señor Claudio. Ahora, señor Jonathan, tiene 10 minutos para su refutación. Adelante. Bueno, voy a empezar con la refutación. En la exposición, Claudio inicia hablando y dice que a él le da tristeza, le parece triste como, por ejemplo, nosotros los exhortamos a ellos, o nos escandalizamos, creo que usó ese calificativo también, por el hecho de que ellos veneren imágenes. Yo creo que triste sería no hacerlo, no escandalizarse, no exhortarlos. Nosotros somos como atalayas. Ahí creo que en Ezequiel habla de la función del atalaya, y el atalaya de Dios, ¿qué hace? Avisa el peligro antes que sea tarde, ¿no? Estaban en las torres esas y avisaban, tenían una vista panorámica importante, antes que llegara el peligro les avisaba. Entonces nosotros somos puestos y comisionados como atalaya, no tendrías que entristecer, tendrías que estar agradecido. Luego hablaste de que se postran frente a imágenes de santos, ángeles o María, cosas que no lo manda la Escritura en momento alguno. No lo manda en momento alguno. Inclusive te justificas diciendo que mencionaste Génesis 27-29, donde cuando Jacob bendice a Isaac, dice en esa, ahí le manda, le dice como que todos se van a postrar, se van a arrodillar ante él. En 2 Samuel 2, 9 y 8 también mencionaste esto de cuando Mefiboset, el descendiente de Saúl, se inclina ante el rey David y le dice que es un perro muerto. Entonces, esas cuestiones tenés que comprender y diferenciarlas, porque te las comenté anteriormente, no son con fines religiosos. Ninguna de esas, podríamos decir, reverencias son con fines religiosos, ningunas.
Y en Éxodo 24 te lo explica claramente. Te dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás. Pero hablando de qué? De imágenes que vos te haces con fines religiosos, de personas no, porque yo te mencioné inclusive, tampoco quiero redundar mucho porque voy a quemar tiempo de la exposición, de la refutación, te manda a honrar a tu padre y a tu madre, te manda a honrar al anciano, te manda a considerar al otro como superior a vos mismo. Entonces estas veneraciones, estas inclinaciones ante personas cuando no son con fines religiosos, por ejemplo, te digo, en Juan 9:38, dice, postrándose le adoró al Señor Jesús. Bueno, ahí sí fue con fin religioso, le adoró. En Hechos 10:25, dice, y postrándose a sus pies le adoró Cornelio cuando llegó Pedro. ¿Qué le dijo Pedro? No, levántate porque yo no solamente adoro a Dios. En Apocalipsis 19:10, cuando se postró ante el ángel, dice, yo me postré, dice Juan, a sus pies, ¿para qué? Para adorarle. Para adorarle, en el para está el tema. Si vos analizás la etimología, el procusneo, vas a ver en el contexto, que es la misma palabra y está utilizada en el mismo contexto, que es de adorar. En estos ejemplos que vos diste en Génesis y en 2 Samuel, no son para adorar, en lo absoluto. Inclusive el ángel mismo le dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Entonces, ahí hay una situación. Otra cosa, yo, bueno, te hice la pregunta, yo en Deuteronomio 4:15, en una de mis preguntas, creo que fue la segunda, te hice la pregunta ahí en Deuteronomio 4:15 al 19, 15 y 16, perdón, y vos me dijiste que ahí el Señor no se pone como ejemplo, que Él no se pone como ejemplo. A ver, la verdad, me parece que vas a tener que hacer una exégesis correcta y te aconsejo que tomes todo ese fragmento porque el Señor se está poniendo como ejemplo. Dios se está poniendo como ejemplo. Si vos ves el fuego no es algo sólido, a través del fuego se puede ver inclusive la leña que se está quemando. Entonces, si alguien te habla de entre el fuego y no viste ninguna figura, y bueno, les está recalcando que no vieron ninguna imagen allí de entre el fuego para que no se hagan imagen de nada. Guardad pues mucho vuestras almas, dice, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. Entonces, mi querido, ahí me parece que te estás haciendo, estuvo mal. Yo creo que ahí hay una ignorancia conveniente. ¿Por qué? Porque yo he debatido con otros católicos este tema y han admitido que realmente Dios, porque no es muy difícil darse cuenta que Dios se está poniendo como ejemplo, y han admitido que Dios se estaba poniendo como ejemplo. Entonces, si vos me decís que no ves que Dios se está poniendo como ejemplo ahí, bueno, ahí me parece que vas a tener que hacer una exégesis correcta de esto, porque inclusive te expliqué y expuse que a posterior Él continúa hablando de la idolatría y dice que tampoco adoren al sol, a las estrellas, a la luna, entonces que no levanten la mirada al cielo, pero ya es otro tipo de idolatría. Ya está hablando de los matices de la idolatría ahí. Pero la primera parte se pone él como ejemplo para que no se hagan imágenes. Ahí habla de no hacerse imágenes ni tampoco adorar a los astros. Bien. Bueno, la primera pregunta que yo le hago a Claudio, de si recibieron algún tipo de mandamiento, porque él inclusive menciona del arca, habla de la serpiente de bronce, yo le expliqué y le expuse que esos fueron mandamientos aislados que dio el Señor puntualmente. Entonces, le pregunté si él había recibido, o si su iglesia había recibido algo puntual, un mandamiento puntual para hacerse las imágenes así, porque, a ver, si el arca hubiera seguido estando, bueno, podrían justificarse dentro de todo, decir, bueno, no, si es la misma arca, más allá que en el Nuevo Testamento no hay mandamiento es más, inclusive se dice, guardado de los ídolos, ¿no? Y vemos cómo el espíritu se enardecía de Pablo, allí en Atenas, por la idolatría que había. Entonces, hay una situación acá que atenta contra este mandamiento y se toma muy liviano en la Iglesia Católica. Entonces dice, a ver, si ellos lo hacían, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Bueno, entonces con ese criterio, si el pueblo de Israel mataba, a pesar de que en los mandamientos se no matará, bueno, ¿por qué no matamos también? Y matemos. A ver, si Oseas lo mandó a adulterar, y bueno, adulteremos. Entonces, acá hay una situación de una interpretación muy particular, muy privada, inclusive no me supo responder de la directiva esta que supuestamente habían recibido. Inclusive no me hizo falta ni siquiera usar patrística como para que él vea que ni siquiera, porque él dice que sí recibieron, pero no dice quién ni cuándo. Hay que tener algo bien claro acá.
Es que los cristianos primitivos no entendían el uso de las imágenes para adorar a Dios. Por ejemplo, tenemos a Justino Mártir, uno de los llamados padres de la iglesia. Él dijo: nosotros no creemos que Dios tenga semejante forma, que algunos dicen imitar para tributarles honor. De hecho, el nombre y la figura de plomo son los demonios del mal. Dice que una vez que aparecieron en el mundo, por acaso, hay que explicarles, si ya lo sabéis, la manera como los artesanos disponen la materia, ora puliendo y cortando, ora fundiendo. No solo tener en cuenta que no es razonable, sino también un insulto a Dios. Esto está en la primera apología 9:1 al 5. O sea, por lo que Justino Mártir critica, ¿a quiénes? Aquellos que dicen hacer imágenes para darles honor. Justino no dice para adorarlas, que muchas veces eso es lo que dice el católico. No los adoramos, le damos honor, los honramos, los veneramos. Él habla de simple honor y desaprueba el culto a las imágenes, porque representan a personas fallecidas. O sea, acá hay una interrogante. Justino Mártir, uno de los llamados padres de la iglesia, como un hombre que también usaba imágenes, según el catolicismo romano, podría utilizar estos argumentos. Las imágenes de santo también representan a personas que ya murieron. Entonces, ¿un católico romano podría usar podría esgrimir tal argumento? No, no podría. No podría, ¿por qué? Y porque lo hace, se cae solo. Bueno, si continuamos con esto, podemos decir, por ejemplo, de otro, hablando de patrística, Mélito de Sardes, en el año 180, fue un importante obispo del siglo II. Y él escribió: hay personas que dicen, es para el honor de Dios que hacemos la imagen, para que podamos adorar al Dios que está oculto en nuestra visión, dice, ahí en el escrito el fragmento 1. Entonces, ¿qué podemos decir de Mélito de Sardes? Que desaprobó hacer imágenes simplemente para darle honor. Ahora, si hablamos de alguien más conocido, por ejemplo, Ireneo de Lyon, él se presenta como discípulo de Policarpo de Esmirna. ¿Él qué dijo? Dice: están los llamados gnósticos, él habló de los gnósticos, allí en Contra las Herejías 1 en 25:6, dice: también poseen imágenes, algunas de ellas pintadas y otros formados a partir de diferentes tipos de materiales. Y decir que esta imagen de Cristo fue hecha por Pilato en el momento en que Jesús vivió entre ellos, y corona estas imágenes, las exponen con las imágenes de los filósofos del mundo, a saber, con las imágenes de Pitágoras, Platón y Aristóteles y de otros. También tienen otras maneras de honrar estas imágenes, así como los paganos. Esto está en Contra las Herejías 1:25-6. Esta cita, ¿qué demuestra? Demuestra que el culto a las imágenes, aunque en un contexto no pagano, no era tolerado. Los gnósticos eran herejes, pero no eran paganos. Ellos tenían una supuesta imagen de Jesús. Ireneo condena el uso de tal imagen y el honor prestado a ella que remitía al culto pagano, podemos decir así. Y por último, ¿qué puedo decir por el tema del tiempo? Puedo decir, por ejemplo, hablar de, el siglo IV, ahí el llamado Agustín, a quien se le llamó santo, ¿no? San Agustín. Este se burló, fíjense, de la lógica de los no cristianos que adoraban ídolos. Esto dijo él, ahí en las explicaciones estas sobre el libro de los Salmos, por Agustín, Salmo 97:9. Fíjense lo que dijo. Dice: hay un disputador que se considera docto y dice: yo no adoro esa piedra ni esa imagen que no tiene sentido. No adoro esta imagen, lo que hago es venerar lo que veo y servir a quien no veo. En otras palabras, afirmaban que solo adoraban a la persona invisible representada por sus ídolos. Al explicar así sus imágenes, ¿qué añadió Agustín? Fíjense, dice: se creen hábiles en la disputa, porque no adoran ídolos y sin embargo adoran a diablos. Entonces Agustín se burló del razonamiento que hoy usa el catolicismo para defender el uso de las imágenes. Bueno, entonces me gustaría terminar ya que estamos embalados con patrística. Entonces queda claro que hasta el siglo IV no sabían dar una explicación de por qué usaban imágenes. O sea, el catecismo mismo de la Iglesia Católica dice que adoran imágenes. Dice: el que venera una imagen venera en ella la persona que en ella está representada. Esto está en el Segundo Concilio de Nicea y en el de Trento. También en el Segundo del Vaticano. Dice, o como dice la Nueva Enciclopedia Católica, dice: la adoración que se da a una imagen en realidad va dirigida a la persona representada por esa imagen. Por eso es posible dar a la imagen el mismo tipo de adoración que se da a la persona, pues se trata de una representación de ella. Es difícil separar
Hay una línea muy delgada, es como que el católico constantemente está haciendo equilibrio en una soga en la cual se caiga para el lado que se caiga, puede pecar. Y si eso le suele pasar a los más firmes y capacitados y estudiados, imagínense los fieles que son débiles. Ojo con hacer tropezar, eso es lo que uno trata de exhortar en esto. En esto trata de exhortar que no sean de tropiezo. La Biblia es muy severa para aquel que es de tropiezo para estos pequeños, y habla de estos pequeños. Entonces, yo creo que no hay necesidad del católico jugar de esa manera donde el Nuevo Testamento condena y no hay un registro de los apóstoles, los discípulos o la iglesia primitiva donde se hayan hecho una imagen de nadie. Llámese María, llámese santos. Y miren que tenían santos en ese tiempo. Esteban fue el primer santo. Dígame si alguno de los apóstoles fue y se hizo lo usó intercesor o hizo una imagen de Esteban o del mismo Señor. Entonces, no hay registro y tengan cuidado con aprobar cosas porque bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Es mi exposición. Espero que sea de bendición y de provecho. Es mi refutación. Espero que sea de provecho y de bendición. Muy bien, esto fue el fin de todo el debate. Ahora, solamente quedaría 1 minuto para despedirse y ya sin argumentar nada. Si quieren pueden poner un texto de la Biblia nada más. Señor Claudio tiene 1 minuto para despedirse. Bueno, excelente. Doy gracias por este debate. Espero estar mejor preparado y hablar con más claridad la próxima vez. Como cita bíblica, solamente voy a citar Éxodo 23, que dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Que tengan muy buena noche y que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo debate. Bye. Muy bien, gracias. Señor Jonathan tiene 1 minuto para despedirse y poner un texto si es de su agrado, si usted quiere. Bueno, para despedirme me gustaría mencionar 2 versículos así, los voy a abreviar. Romanos 1:22 dice: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible. Y bueno, el 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, o sea, la creación, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Bueno, la verdad estoy muy contento de haber podido debatir con Claudio. Hace tiempo que se venía posponiendo el debate y espero que, como siempre digo, en estos debates no hay ganador ni perdedor, todos aprendemos, y espero que, bueno, que se pueda de alguna manera, aquellos que pueden escuchar, que puedan hacer un análisis sano de lo expuesto y que sea de bendición y de provecho para sus vidas. Muy bien, gracias a los dos, Dios les bendiga, y a todos los del grupo también. A los que escucharon y a los que van a escuchar en el canal Defiende tu Fe por Audios, ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete, comparte, deja un comentario y nos vemos hasta la próxima. Yo fui Ángel como moderador. Bendiciones.